cosas típicamente hacen que una persona se sienta como que yo de este grupo me voy, aquí yo no me siento a gusto. Y también vimos qué cosas hacen que uno diga, yo con esta gente me quedo, no importa qué. El texto que hoy vamos a analizar tiene que ver con estas dos cosas. Vamos a ver un grupo de gente que decide irse por una causa y un grupo de gente que decide quedarse por la misma causa. Yo espero que hoy podamos ver este texto lo más con ojos nuevos que podamos, porque cuando nos acercamos al texto muchísimas veces ya venimos con ideas de que es que a mí me enseñaron así, y hoy vamos a ver algunos temas bien polémicos que Jesús los asume y los pone sobre el tapete y no nos da todas las respuestas, sino que nos deja pensando. De esos temas que tanto me gustan a mí y espero que les gusten a ustedes también, donde uno dice, y le decía yo a Cristina en la tarde, Jesús es Jesús, nos sigue revolcando el pensamiento y dándonos siempre a entender que nunca lo vamos a conocer por completo. Así es que vámonos a Juan capítulo 6, el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 67. Juan 6, versículo 6-7. Leamos el 6.6 y el 6.7 para que se entienda bien. El 6.6 y el 6.7. Para los que son medio supersticiosos, ¿eh? Vamos a analizar Juan 6.6.6. Mejor no. Estamos. Juan capítulo 6, versos 6.6 y versos 6.7. Estamos. Ojo, dice, desde entonces muchos de sus discípulos, ¿cómo dicen en sus versiones? También dice así, discípulos. Sí. ¿Okay? Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús le preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Alguien que me lea en otra versión diferente, el 6.6 y el 6.6 y el 6.7, en una diferente a la que yo usé. Yo tengo una explicación. Sí, dale. Ok, desde entonces muchos de sus discípulos le dejaron y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis iros vosotros también? ¿También ustedes se quieren ir? Jesús está experimentando en ese momento el abandono de una multitud de discípulos. Ojo, de discípulos. No es que Jesús está experimentando el abandono de gente que lo vio pasar, de gente que lo vio predicar. Jesús está experimentando que hay un grupo, y ahorita vamos a ver que era una multitud de gente que lo comienza a abandonar. Y cuando Jesús ve esto, y por cierto, no intenta detenerlos, se va donde los 12, se les queda viendo que ellos no se van. Entonces Jesús los cuestiona. ¿Ustedes que también se van a ir? Verso 6-8. Pedro, como vocero del grupo, dice, Señor, contestó Pedro, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Chicos, en Jesús no hay respuestas fáciles. Jesús exige de cada uno de nosotros en el hoy y de sus seguidores en el pasado, Jesús exige una decisión. Usted o se va a quedar conmigo o se va a ir, pero decida bien. Usted se queda, usted se va, pero decida. Ahora, pensemos un poquito en las razones que uno tendría para abandonar a Jesús. Pensemos, Jesús es un maestro que ha dicho, los que me siguen a mí van a sufrir. Los que me siguen a mí van a ser despreciados por su familia. Los que me siguen a mí van a ser entregados a las autoridades. Los que me siguen a mí tienen que tomar su cruz.
que era símbolo de sufrir hasta la muerte. Pensemos un poquito en esas razones que hubiese tenido cualquiera que escuchaba para decir: yo me voy, yo a Jesús no lo sigo. Para Jesús, seguirlo por inercia, como aquí está mi familia, como aquí está la gente que yo conozco, seguir a Jesús por inercia es una farsa. Y Jesús no detiene a aquellos que se van si lo están siguiendo por una farsa. Y a los que se quedan, en vez de aplaudirles o felicitarlos, los cuestiona, los confronta. Pero ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió que esta multitud decidió irse? Vamos a analizarlo. Es que vámonos unos cuantos versículos para atrás, a el versículo 1 del capítulo 6. Devolvámonos unos 60 versículos atrás. Ustedes conocen que tenemos a nuestra disposición en el Nuevo Testamento 4 evangelios: Evangelio de Mateo, Evangelio de Marcos, Lucas y Juan. Los primeros 3 evangelios son llamados evangelios sinópticos. Eso significa que van en coordinación, que cuentan la historia de una forma muy similar. Y luego está el Evangelio de Juan, que utiliza un orden cronológico diferente al de los anteriores. Ustedes muchas cosas las van a encontrar en los 4 evangelios, muchas otras cosas las van a encontrar solo en los primeros 3 evangelios, y otras las van a encontrar solo en Juan. Pero hay un milagro que es el único milagro que está en los 4 evangelios. Este milagro tuvo tantísima importancia que los 4 escritores bíblicos, sin distinción alguna, los 4 lo metieron. Y estamos hablando del milagro de la multiplicación de panes y peces. Ese milagro tuvo tantas consecuencias en la vida y el ministerio de Jesús que los 4 evangelistas lo pusieron. Ojo lo que pasaba. Versículo 1 del capítulo 6 dice: algún tiempo después de que, bueno, por tiempo no nos vamos a meter ahí, pero en el capítulo 5 de Juan, Jesús tuvo todas las discusiones que ustedes se quieran imaginar con los fariseos y con los escribas. Le cuestionaban acerca de su mensaje y le cuestionaban respecto a su autoridad para enseñar y para sanar. Así es que comienza el capítulo 6 diciendo: algún tiempo después, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, y mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Entonces, ¿por qué seguían a Jesús? ¿A causa de qué? De las señales milagrosas. Y eso, ¿cómo lo podríamos traducir? ¿A causa de qué seguían a Jesús? De su fama. Y además, de señales, ¿cierto? Es lo que quieren decir. Entonces, su fama, sus señales. ¿Y qué otra razón creen ustedes que tendría esa gente para seguir a Jesús? Por multitudes. Interesados, ¿no? A lo mejor a mí también me hacen mi milagrito, o la suegra, o a alguien. Lo cierto es que mucha gente seguía a Jesús a causa de sus milagros. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó con sus discípulos. Versículo 4. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe, uno de los 12, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma toda esta gente? ¿Dónde vamos a comprar pan para que coma toda esta gente? Recordemos que Jesús estaba ¿dónde? A la orilla del lago de Galilea. Y entonces le hace una pregunta como para ver qué responde este discípulo de él. ¿A dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? Y ojo la respuesta de Felipe. Dice en el versículo 6, esto lo dijo Jesús para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer.
Nosotros estamos viendo una serie que se ha llamado Las Preguntas de Dios. Comenzamos viendo cuando Dios le decía a Caín, ¿dónde está tu hermano? Luego vimos la de Dios preguntándole a Jonás, Jonás, ¿por qué te enojas tanto? Y hoy estamos viendo Jesús a sus discípulos. Y esta es una primera pregunta que Jesús le hace a un discípulo. ¿Dónde vamos a comprar pan para esta gente? Felipe, ¿dónde nosotros vamos a conseguir lo que esta gente ocupa para que ellos puedan suplir sus necesidades y que nos sigan? Y dice Felipe, ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno. ¿Cómo dicen sus versiones? En vez de 8 meses. 7. Aquí dice 8 menos, pero hay una nota que dice 200 denarios. 200 denarios. Un denario 200 era el denarios. salario de un día. ¿Okay? Era lo que se pagaba por un día de trabajo. Usted trabajaba desde la mañana hasta la tarde y ganaba un denario. Y se queda Felipe viendo esa multitud de gente y le dice a Jesús, Jesús, mira, tendríamos nosotros, tus discípulos, que dejar de seguirte, ir a trabajar como 8 meses, 200 denarios, 200 días, y solo así podríamos tener los recursos para que esta gente pueda seguirnos. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes, ¿de qué? De queso. De cebada. Es muy significativo que la Biblia ponga el ingrediente de los panes, porque la cebada era la comida de los pobres. Lo que se comía en la casa de Herodes, lo que se comía en la casa de Pilato, lo que se comía en la casa de los fariseos, los escribas, era pan de trigo. Pan de trigo, lo caro, lo fino. Y de pronto este discípulo, que acaba de escuchar a su compañero de grupo decir, ocupamos un platal. De pronto este otro discípulo llega y dice, Jesús, aquí tenemos pan de cebada. Jesús, aquí tenemos tortillas. Y yo sé que ocupamos un catering para toda esa gente, pero aquí hay tortillas. ¿Cómo creen que se sintió Felipe? Felipe, el racional, el que se quedó viendo a la multitud y dijo, Jesús, ocupamos 8 meses de trabajo para alimentar a esta gente. Y de pronto aparece Andrés. Jesús, tenemos 2 panes de cebada. Y este chavalo hace un rato pescó y también hay unos pececillos. Versículo 10. Le dice Jesús. Bueno, por cierto, termina Andrés diciendo, pero ¿qué es esto para tanta gente? O sea, Jesús, aquí hay un ofrendador, aquí hay un donador, aquí hay un muchacho que dice que él nos da sus 2 panes de cebada y sus peces, pero ¿qué? Pero eso para tantos que es. Versículo 10 dice Jesús, hagan que todos se sienten. ¿No les parece muy significativo que Jesús, como en ese momento que tenía que, según el capítulo 6, versículo 1, Jesús tenía que, la gente lo seguía porque tenía Fama. fama, dijimos fama, Señales. la gente, Jesús tenía reputación, ¿verdad? A Jesús le hubiera bastado un gesto, como todos nosotros estamos acostumbrados a ver a nivel de televisión a los líderes, o inclusive en un concierto, ¿verdad? Cuando el cantante comienza y la gente, y como ahora se les da popularmente, saquen el celular en el concierto y la gente lo repite. Bueno, Jesús hubiese fácilmente hecho un gesto a todos y la gente hubiese obedecido. Era Jesús, era el maestro, pero no hace eso. Jesús le dice a sus discípulos, hagan que todos se sienten. Hagan que todos se sienten. Más adelante en el texto nos va a decir que la multitud que había eran miles. Chicos, no importa en qué espacio sea, un espacio grande, un espacio reducido, hacer que miles de personas se sienten y se queden sentadas es bien difícil. Cuesta con 100, cuesta a veces entre nosotros, imagínate con miles. Y no sé ustedes qué piensan de Jesús mandando a los discípulos a hacer eso.
pero por lo menos para mí Jesús quiere poner a que sus discípulos sientan lo que es trabajar por la gente. Trabajar por la gente. Ya que no me dieron buenas respuestas sobre qué van a comer ellos, por lo menos vaya y me los ordena. Vaya y sienta lo que es trabajar por la gente. Vaya y sea como yo. ¿Yo? ¿Qué era el trabajo de Jesús si no desde la mañana hasta el anochecer estar con gente, predicar, sanar? Jesús estaba siempre rodeado de gente. Vayan ustedes. Sean un poquito cristianos, que significa ser como Cristo. Entonces Jesús los manda, hagan que se sienten, luego les da otra instrucción. Y aquí vamos a ver un montón de instrucciones que Jesús le da a los discípulos. En ese lugar había mucha hierba, así que todos se sentaron. Los varones adultos eran como 5,000. Jesús entonces tomó los panes, dio gracias a Dios y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos, otra vez, recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Pensemos un poquito en la escena. Tenés miles de personas, todos sentados, ellos tienen tiempo de seguirte y van a seguir así. Si sobraba un pan, ¿no creen que hubiera sido bastante lógico y guárdelo para más tarde? En el Evangelio de Mateo, cuando habla de este mismo milagro, dice que aparte de los varones, estaban mujeres y habían niños. ¿No creen ustedes que hubiera sido bastante obvio que las mujeres digan, no, discípulos, denos ese pan a nosotros, guardémoslo nosotros? Pero Jesús no. Jesús le dice otra vez a sus discípulos, otra vez levántense y vayan a recoger lo que sobró de miles. Sientan lo que es trabajar por la gente, antes, después, sientan un poquito de qué se trata realmente ser mi discípulo. Y dice que, muy significativo, así lo hicieron, y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron a los que habían comido, llenaron 12 canastas, cada discípulo con una canasta. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, en verdad, este es el profeta que había de venir al mundo. ¿Cómo dicen en sus versiones en el verso 14? Verso 14. ¿Alguien en otra versión? ¿Sí? La gente, al ver la señal milagrosa de Jesús que había hecho, exclamó, no hay duda de que es el profeta que esperábamos. Chicos, ¿qué hizo esta gente? Estos miles. Ellos recibieron los beneficios de Jesús. ¿Y qué hicieron luego? Una confesión reconociendo que Jesús era un profeta de Dios. Tengamos ese dato ahí. Solamente eso hicieron. Versículo 15. Dice, pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey sobre ellos, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Jesús se dio cuenta de que esa gente ya lo había confesado, de que él tenía autoridad de Dios y que además lo querían hacer rey. ¿No es esa la misión de la iglesia? Que ir donde mucha otra gente, servirles para que ellos confiesen a Jesús y lo reconozcan como rey. ¿Por qué Jesús no lo aceptó y se fue? No era su tiempo. Porque no, Jesús no estaba interesado en nada terrenal. No estaba interesado en ser un rey aquí, en la tierra, sino Por el momento, ¿verdad? En ese momento. Sí, en ese momento. Lo cierto es que cuando Jesús vio que la algarabía entre las multitudes aumentaba y que lo iban a hacer rey, decidió irse solo a la montaña. Y cuando la Biblia dice solo, se refiere que ni aún los discípulos se fueron. Lo que sigue ahí es que Jesús se quedó solo y anocheció, y que todos los discípulos tomaron una barca y se fueron de donde estaban a la otra orilla del lago de Galilea. La otra orilla es Capernaum, donde Jesús pasaba muchísimo tiempo. De hecho, que se piensa que ahí vivía, ahí tenía una casa. Por cierto, de ahí también era Pedro. Entonces Jesús se quedó en una montaña. Los discípulos, como Jesús no apareció, ¿qué es lo lógico? Y vamos para la casa.
vivimos en Capernaum, vamos para... Ya llevaban unos 4 o 5 kilómetros de atravesar el lago, apareció Jesús caminando en el mar. Entonces Jesús acababa de dar una señal de su poder divino, multiplicó los alimentos. De pronto llega y les da otra señal de su poder divino, camina sobre el agua. Al día siguiente, es decir, después del milagro de la multiplicación de los alimentos, la gente se da cuenta que Jesús no está. Y se da cuenta que los discípulos tampoco están. Y dice la Biblia en los versículos que siguen que entonces ellos se montaron en otras barcas, la gente, las barcas, y comenzaron a irse a buscar a Jesús. Ojo cuando lo encontraron. Versículo 25, Mateo 6, versículo 25. ¿Cuándo lo encontraron? Perdón, Juan 6. Juan 6, versículo 25. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Versículo 26, ojo la respuesta de Jesús. Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan. Tengan en cuenta de aquí en adelante todo lo que vamos a ver, esa palabrita. Jesús dijo: ustedes me buscan, no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Ustedes a mí me siguen porque ustedes se vieron beneficiados de mí, se vieron beneficiados del poder de Dios, del reino de Dios. Entonces Jesús les corrige la motivación. Versículo 27. Trabajen, es decir, esfuércense, pero no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Ojo la pregunta de la gente, versículo 28. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios manda? Qué buena pregunta, ¿no? Jesús, ok, Jesús, sí, el pan estuvo muy rico y todo. Tú dices que tenemos que buscarte, pero por un pan medio trascendental, ¿verdad? Un pan que se puede comer y que da vida eterna. Ok, Jesús, si te entendimos, eso significa cumplir lo que Dios quiere. Jesús, ¿cómo se logra eso? Versículo 29. Esta es la obra que Dios manda: que crean en aquel a quien Él envió. Que crean en aquel a quien Él envió. ¿Quieren comer el pan? Crean en mí. Versículo 30. Bueno, ¿y qué señal harás para que la veamos y te creamos? Pero la que ya habían visto, ¿qué? Pero sin embargo, ¿qué señal? Jesús, ¿qué hacemos? Versículo 31. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús contestó: les aseguro que no fue Moisés el que le dio a ustedes el pan del cielo. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca más tendrá hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. El que a mí, ¿qué? Dice el versículo. Bien. Que a mí viene. ¿Y qué habían hecho ellos? De ir. Entonces, pensemos un poquito en ese grupo de gente que está escuchando a Jesús. Ok, el que a mí viene, y aquí estoy yo. O sea, yo estoy cumpliendo lo que Jesús quiere. Pero como ya les dije, estoy en el 36, pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y el que a mí viene no lo rechazo. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que me ha dado, de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Entonces, el que a mí viene, nosotros estamos, siga Jesús. Yo lo acepto, yo no lo rechazo y nunca se perderá. Ok. Entonces, ¿estamos bien, Jesús? 41. Pero entonces los judíos comenzaron a murmurar contra él.
yo soy el pan que bajó del cielo. Y decían, ¿acaso no es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que ahora anda diciendo yo bajé del cielo? Jesús les dijo, dejen de murmurar. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Así como está escrito en los profetas, a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de él, viene a mí. Al Padre nadie lo ha visto excepto el que viene de Dios, solo él ha visto al Padre. Ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan que da vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. Los judíos entonces comenzaron a disputar acaloradamente entre sí y decían, ¿cómo este nos ha de dar a comer su propia carne? ¿Que acaso Jesús nos está invitando al canibalismo? ¿Comer de su carne? Se preguntaban ellos. Y Jesús, ciertamente les aseguro, decía, que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben de su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por él, Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Todo esto lo dijo mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Jesús acaba de enseñar que comer de él, beber de él, es ir en fe a él por la atracción del Padre. ¿Lo vieron? Nadie puede venir a mí al menos que el Padre no lo traiga. Nadie puede venir a mí al menos que no sea de aquellos que el Padre tiene para mí. Y Jesús dice, esos que vienen tienen que estar dispuestos a comer de mí, a beber de mí. La gente que estaba escuchando no entendió el mensaje. ¿Se acuerdan que hace unos meses atrás, cuando vimos la historia de Nicodemo, tenía el mismo problema? Jesús le dijo, Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. Y el chaval se queda, pero ¿cómo yo, siendo adulto, voy a volver a entrar al vientre de mi madre? ¿Con qué se quedó Nicodemo? De parte del mensaje de Jesús, con lo que él natural y racionalmente entendió. Jesús me está diciendo que tengo que volver a nacer, tengo que volver a hacerme pequeño, entrar en el vientre de mi madre. Jesús, eso no se puede. No come de mí, no bebe de mí, listo, no tiene vida eterna. Y entonces ellos decían, pero ¿por qué este nos dice que tenemos que comer de él? ¿Cómo nos va a dar su propia carne? Y ellos no habían entendido a lo que Jesús se refería. Muchos de sus discípulos tampoco lo entendieron. Y muchos otros creyeron que si Jesús mantenía esas estrategias de enseñanza, de nombre, la iglesia nos va a quedar sin nadie, ¿verdad? Entonces vean, le dieron un consejo, Y es una pregunta. Entonces ahí es donde, no sé, por eso es una pregunta. Ahí es donde se cumple esa realidad como de que en realidad son los que Dios trae, por así decirlo, también en lo que corresponde a lo de aprender y todo esto, ¿o no? No te entendí la pregunta. Sí, no la planteé. Lo que estoy tratando de decir es, ok, hay un conocimiento que nosotros tenemos natural, ¿verdad? Y está el conocimiento que viene de la sabiduría de Dios, ¿verdad? El que nosotros podemos entender, que es lo que vos decías ahorita, ¿verdad? Que por eso Nicodemo no podía entenderlo, porque creo que esa es la sabiduría que Dios puede dar. Eso está relacionado en algo con respecto a los que vienen a Jesús, que es los que el Padre trae, o los que, o no. No te entiendo. Creo que la respuesta es sí. Creo que la respuesta a lo que están preguntando es sí. Solo que sigo sin entender. Si te refieres a
los que se acercan a Jesús creyendo que Jesús es Salvador, como esta gente que se acercó creyendo que Jesús era un profeta que venía con la autoridad de Dios, pero aún así Jesús llegó y les dijo, no, ustedes me están buscando a mí por hambrientos. Pero fue gente que 5 versículos atrás dijo, no, este hay que hacerlo rey, este es un profeta de Dios. Y sin embargo Jesús llegó y les dijo, no, ustedes me están buscando por las motivaciones equivocadas. Aunque ellos declararon que Jesús, tú tienes que ser rey, Jesús, tú eres un profeta de Dios, Jesús llega y les dice, su declaración, por más linda que suene, por más real que sea, no corresponde a la fe que el Padre manda, que significa comer de mí, beber de mí. ¿Más o menos? Sí. Okay. Versículo 60. Al escucharlo, muchos de sus discípulos dijeron, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién podrá aceptarla? O sea, Jesús, si usted nos manda que sigamos diciéndole a todo el mundo, tocando puertas, hay que comer y beber de Jesús, Jesús, nadie, ¿quién va a creer semejante cosa? Versículo 61, Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que él había dicho, les reprochó diciendo, esto les causa tropiezo. Me parece que en sus Biblias dice, esto los ofende. Les ofende que yo no diga las cosas que ustedes quieren oír. Les ofenden que yo no le enseñe a la gente de una forma más suavecita para que entren más suavecito al reino. Esto los ofende. Esto les causa tropiezo. ¿Qué tal si vieran entonces al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? O sea, me habían resucitado, subir al cielo y ahí se fritos, si no aguanten ni siquiera que diga esto. El Espíritu da vida. La carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Vamos a ver si hacemos como una cadena de ideas. Jesús llega y dice, la gente le preguntó, Jesús, ¿qué tenemos que hacer para cumplir lo que el Padre manda? Y Jesús dice, que crean en mí. Luego dice que creer en Él es equivalente a comer de Él. Creer, comer. ¿Qué simbolismo puede tener eso en una cultura y en cualquier cultura respecto a mis necesidades más profundas, como el alimento? El que viene a mí nunca más volverá a pasar hambre ni sed. Tener fe, creer en Él. Entonces, creer en Él para Jesús es simbolismo de comer y beber de Él. Y luego llega Jesús y dice, pero para que ustedes se sirvan ese banquete, tienen que buscarme por las motivaciones correctas. Y de una vez les digo, esas motivaciones correctas las da el Padre. Nadie puede venir a mí al menos que el Padre no lo atraiga. Ustedes están viniendo aquí porque les gustó lo que les di ayer, pero yo les digo que ustedes tienen que venir a mí de acuerdo a la voluntad del Padre, para que ustedes vengan y se sacien espiritualmente. Cris, Sí. qué raro o sea, a mí siempre me parece como muy extraño que esté siempre haciéndose como esa salvedad de que esas motivaciones tienen que venir del Padre. Como, ok, por ejemplo, si yo entonces conociera a alguien de la iglesia, ¿verdad? Que yo he empezado a ver y he empezado a observar y me parece que es una persona que está ahí no por las motivaciones correctas, ¿verdad? Entonces por eso tal vez no está viendo como frutos ni está bebiendo como... A ver si te la capté bien. El tema del Padre es como si en la actualidad yo dijera, ustedes tienen que venir influenciados por... Ya te digo la palabra. Influenciados por es una forma de decir, ok, ustedes pueden venir a mí de acuerdo a sus motivaciones humanas, hambre. Okay, entonces, ahí hay un tipo que multiplica comida, hay un tipo que lo que dice nos gusta, y hay un tipo que sana enfermos. Yo quiero estar con él. Entonces, tus motivaciones, ¿cómo comenzamos hoy? Hablando de qué motivaciones hay
para quedarse en un grupo o para abandonar el grupo. Entonces, de pronto esa gente que sigue a Jesús es un grupo popular, es un grupo aceptado, es un grupo que vence, que triunfa, y déjale ver qué. Entonces Jesús llega y dice, vean, para que ustedes vengan a mí, no tienen que venir así. Para que ustedes vengan a mí, tienen que venir de acuerdo al Padre, o sea, conforme a las motivaciones del Padre. Entonces Jesús, la gente le pregunta, ¿y eso qué es? Que crean en mí. Claro, pero entonces en este caso, entonces uno sí puede, digamos, por ejemplo, claro que yo podría como conversar o llamar la atención de esta persona, digamos, como para hacerle ver esto, como yo creo que tus motivaciones no son las correctas para estar aquí. Totalmente. Ok. Yo. No, aunado a lo que él está diciendo, yo me pongo a pensar en la pregunta que él hacía y me pongo a pensar estando en el momento y en el tiempo de este momento, lo que estamos leyendo, ¿verdad? Obviamente yo siento que lo que Jesús está tratando de decirles es que, gente, yo soy carne, yo soy un humano, no crean en mí como ser humano, no crean en mí por lo que están viendo en el ahora. Porque después, como él decía muchas veces, el día final, él ya sabía lo que iba a pasar, que él iba a trascender y que todo esto iba a cambiar. De hecho que les dice, y si me vieran a mí subir de nuevo al Padre, Exactamente, o sea, él sabe que todo eso va a pasar, pero que la gente, el mensaje que tenía que calar es que la gente, la motivación siempre estuviera en el Padre, no en él como humano en este momento. claro, y digamos, lo cumbre aquí es decir, ok Jesús, yo me voy a acercar a ti, entendiendo que acercarme a ti es porque he recibido una motivación espiritual porque de acuerdo a mi criterio, a mi motivación, yo voy a estar contigo, pero por mi beneficio. No voy a estar, por eso que Jesús les decía, hey, trabajen, pero por el pan que no perece. O sea, si ustedes van a seguirme, si se van a meter a esto, si se van a esforzar, háganlo de la manera en la cual el Padre quiere. Y pasa muchas veces que, como se dice popularmente, que uno solo busca a Dios cuando está en problemas. 911, ¿verdad? Un Dios ambulancia. Exactamente. Totalmente. Entonces Jesús les dice, ¿usted me va a seguir? Sí, sí, claro, aquí te vamos a seguir. Ok. Jesús, siendo Dios, sabe que ellos lo están siguiendo por motivaciones equivocadas y de una vez les dice, ustedes para seguirme a mí tienen que hacerlo conforme al Padre. Más o menos. Sí, sí, no, sí, de hecho eso me hace mucha, o sea, me hace mucho como sentido con lo que yo creo que se vive en muchas iglesias, como, bueno, muchísimas, pero me parece que ocurre más en las mega iglesias, ¿verdad? Que de repente hay gente que lo que va son como adoradores de milagros, ¿verdad? O sea, es gente que es como, ay, por favor, sí, tengo una pata más corta que la otra, digamos, que es el que siempre, ¿verdad? El predilecto milagro, y entonces la gente va por eso, y esta es la gente que le hacen el milagro o no se lo hacen, whatever it is, y después, dentro de 2 meses ya no van. Y claro, como las campañas evangélicas. ¿Sí? Yo he recibido a por lo menos 5 o 6 mamás que me han dicho así. ¿Cuándo son las reuniones? Tal horario en tal lugar. Ahí yo le llevo a mi hijo. Porque, ojo la frase, porque ya yo no sé qué hacer con él. ¿Ves? Ese es un ejemplo. Señora, usted lo está trayendo de acuerdo a una motivación no indicada. Usted lo está trayendo porque ocupa que le den un estate quieto. Y eso no es buscar a Jesús de acuerdo al Padre. ¿Y qué es buscar a Jesús de acuerdo al Padre? Buscarlo en fe. ¿Y qué es buscarlo en fe? ¿Por qué Jesús enfatiza? ¡Ey! Coman, beban, porque implícitamente, ¿qué estoy reconociendo yo? Tengo hambre, tengo sed. Si ustedes van a venir a mí, tienen que reconocer que ustedes están imposibilitados espiritualmente para sobrevivir. Creer en mí es bienaventurados los pobres en espíritu, de ustedes es el reino de Dios. Si usted va a venir a mí, usted tiene que venir diciendo, yo soy un hambriento y un sediento. Si no, no sirve. Y noticia, para que usted se dé cuenta que usted tiene sed y hambre en su espíritu, eso solo Dios te va a abrir los ojos para que lo veas. Si no, nunca te vas a dar cuenta. Es como que pasaras comiendo confites y snacks y puras comidas chatarras toda tu vida. Piensas que eso es lo que te va a nutrir y alimentar bien y nunca te diste cuenta que eso no te va a llevar a ningún lado. Ahora, Jesús llega y dice,
las palabras que yo doy son verdad y son vida. ¿Cómo puedo yo acceder a recibir de Dios la motivación adecuada para darme cuenta que tengo sed y hambre y para darme cuenta que es en Jesús que hay provisión? La palabra de Jesús. Esto que estamos haciendo hoy, yo no sé cómo funciona, en serio, y por años le he dado vueltas. ¿Cómo es que Pablo llega y escribe a los Corintios, que era una comunidad griega, una comunidad de filósofos, y llega y les dice, vean, yo no quiero ir entre ustedes con humana sabiduría? Mano, pero es que son filósofos, más bien vaya con sabiduría. No, yo no quiero ir con humana sabiduría, yo quiero ir con la locura de la cruz. Pablo, qué poco estratégico, así no vas a ganar a nadie. Sí, yo sé, porque yo no gano a nadie, es Dios el que da vida. Es Dios el que da vida. Por eso es que llega Jesús y dice, el espíritu da vida, la carne no puede dar vida. O sea, la carne entendiendo un ser humano. Un ser humano no te puede dar vida. Un ser humano te puede proveer pan. Y como Jesús les dijo, sus antepasados comieron maná, pan físico, igual no lo lograron. Pero el que come de este pan, ese sí vivirá. ¿Se acuerdan Jesús hablando con la mujer samaritana? 2 capítulos atrás, en Juan capítulo 4. Mujer, si usted bebe del agua que yo doy, usted nunca va a volver a tener sed. Yo no sé si alguno de ustedes en este momento esté pensando, pero ¿por qué Jesús no hablaba más directo? Porque siempre hablaba en clave, porque siempre hablaba en parábola. ¿Por qué no hablaba directo? Bueno, eso es un tema que ya vimos durante 2 meses enteros a principio de año. Porque Jesús está revelando el misterio del reino de Dios. Y es un misterio que se tiene que creer en fe. Si el misterio de la salvación, si el misterio del pecado, si el misterio de la vida eterna fuera un conocimiento que se accede de forma racional, básicamente seríamos nosotros un club más, no muy diferente al Club de Leones o a cosas parecidas, ¿verdad? Reunámonos, convencémonos de que tenemos que hacer buenas obras y las llevamos a cabo. Y por cierto, yo creo que el Club de Leones lo hace mejor que las iglesias todas juntas. Pero el chiste no es, de nuevo, doy el pan que perece. El chiste es dar el pan que da vida eterna. Jesús confronta a sus propios discípulos de confianza. Chicos, vean, Jesús no tiene chineados, Jesús no tiene predilectos. Así se van aquellos, pero estos jamás me van a dejar. ¿No? ¿Qué ustedes quieren también? Y Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Nosotros que ya probamos, ya tuvimos una probadita de ti, del pan de vida, ¿a quién iremos? Dice Pedro, solo tú tienes palabras de vida eterna. Y dice el versículo, el final de esta sección, versículo 60. ¿No los he escogido yo a ustedes 12? Respondió Jesús. Y sin embargo, uno de ustedes es un... Dígame, ¿qué dice ahí? Diablo. Uno de ustedes es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12 que iba a traicionarlo. La palabra diablo, del griego, diabolos, significa enemigo. Nada más. No hay que tenerle miedo a la palabrilla. Enemigo es lo que significa. Uno de ustedes es un enemigo mío. Qué raro eso, porque, bueno, en el pan, o sea, es decir, es el plan ahí, ¿verdad? Toda la cosa, pero... O sea, es que lo que Jesús quiere como afirmar es ¿por qué ustedes se quedan y no se van como ellos? Porque ustedes están aquí conforme a la manera que el Padre quiere, por fe. Pero les cuento que aunque ustedes están aquí conforme a la forma del Padre, aún así yo sé que entre ustedes hay uno que no. Es como que, bueno, no sería también como que es parte de las cosas que... Utilizar algo único. Okay. Es una forma de decir, entiendan que yo soy soberano y hasta cuando hay un enemigo mío es porque yo lo escogí.
Nada se me sale de las manos. Sí, eso es lo que estaba pensando, sí, exactamente. Es como lo de la cizaña, ¿no? Lo de la Ya. cizaña y el trigo. Que están Sí. comiendo Ah, ya juntos, sé. pero en algún momento. Sí, solo que esa parábola es una explicación general para toda la realidad humana y aquí Jesús está hablando de algo muy puntual, sus discípulos, ¿verdad? Sus más cercanos. Y bueno, para cerrar, yo quisiera extenderles a ustedes la misma pregunta que Jesús les extendió a sus discípulos. ¿También ustedes quieren irse? Hoy comenzamos la noche diciendo qué cosas hacen que uno se quiera marchar de un grupo o quedarse en un grupo. Chicos, permanecer siglo XXI en una realidad como la actual, que por cierto, dicen los que saben que estamos en un mundo que se llama postcristiano. Postcristiano, siglo XXI. Ya los valores que el cristianismo profesaba no son valores absolutos en nuestra sociedad. La forma en la cual Jesús y el cristianismo han dicho esto está mal y esto está bien, son cosas que se han relativizado, se han suavizado. Somos impopulares. Seguir a Jesús es estar casi que dispuesto a ser siempre rechazado, objeto de bromas y tantas otras cosas. Y las razones por las cuales podríamos dejar a Jesús tirado son muchísimas. La pregunta es, no lo he hecho, ¿por qué? O sea, si usted hoy aquí se hace un examen personal y dice, aquí estoy, a pesar de que me ha pasado esto en la vida y esto otro y esto otro, y aquí estoy, ¿por qué? ¿Por qué aún cuando yo he querido, como esta gente, decir, me voy, qué me detiene? ¿Qué hace que yo siga siendo creyente en Jesús? Y yo quisiera a usted invitarlo a que piense en eso. Si usted ha recibido el pan que da vida, no importa qué, Dios no te va a dejar en paz. Dios no te va a dejar quedito. Si usted ha recibido el pan de vida eterna. Porque dice Jesús, los que el Padre me da, ninguno se pierde. ¿Lo leyeron? ¿Verdad? Lo vimos hace un rato. Los que el Padre me da, ninguno se pierde. Pero él vio que una multitud se iba y no lo detuvo. Porque ellos no venían de acuerdo a la forma que él esperaba. Pero de los que están conmigo, sí, estos yo los cuido, ni uno se me pierde. Y aún cuando hay un enemigo metido dentro, sí, yo sé que está, yo los cogí. Ese es Jesús, no se le va ni una. Ni una. Y quisiera dejarlos con este pensamiento. Si a ustedes los ofende, así como a esos discípulos, que a ellos esas enseñanzas de Jesús de que hay que comer de él, beber de él, si a ustedes los ofende la palabra de Dios y su mensaje en el mundo actual, deberían considerar muy seriamente si ustedes han probado ese pan de vida eterna. La palabra de Dios es una palabra de vida, vida. Yo sé que no es una palabra de fácil acceso, así, llegar y decirle a una persona, usted sabía que usted en realidad es un perfecto pecador desde que nació. Usted, cada una de sus motivaciones son motivaciones injustas, todas sus tendencias e inclinaciones son hacia el mal. Si usted no se vuelve a Jesús, está listo. Yo sé que decir ese tipo de cosas no son muy simpáticas, y por cierto, no las digan así. Las verdades de la palabra de Dios se tienen que saber enseñar. Y hay que tener mucha paciencia, tanto para nosotros mismos, la forma en la cual las vivimos, como para transmitirlas a otros. ¿También ustedes quieren irse? Esa es una respuesta que solo ustedes pueden dar. No la dé a la ligera, medítela, piénsela. Si yo permanezco en Jesús, ¿por qué permanezco? No sé si hay alguna pregunta. ¿Todo claro? Preguntas. Permanecer en él. No.
Jesús terminó el sermón del monte, Mateo capítulo 7, verso 14, diciendo, verso 21, diciendo, el que me oye, que escucha estas palabras y las pone por práctica, lo compararé a un hombre prudente que construye su casa sobre la roca. Viene lluvia, viene vientos, viene tormenta, dan contra la casa y la casa permanece. Permanece. Pero ¿cuál es el chiste? Creer y poner por obra. 7 del 21 de adelante. Sí. El final del sermón del monte. Estamos. Très bien. Adiós. Bye.